Y bueno, a continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentar al expositor que va a impartir esta charla. Él es Rodrigo Jarpa, es psicólogo, tiene un magíster en psicología clínica, es doctor en sexualidad humana, fundador y docente de la Academia de Psicología y Bienestar, miembro de la World Association for Sexual Health, además de ser el director del Diplomado Internacional en Psicología Clínica Canadipa y por supuesto uno de nuestros grandes ponentes en este Congreso de Sexualidad, perdón, que vamos a dar en junio, ¿ya? No les quiero quitar más tiempo, así que le voy a dar el paso a Rodrigo para que comencemos con la presentación y espero que disfruten mucho esta instancia. Súper. Muchas gracias, Dani. ¿Me ven y me escuchan? Si me pueden hacer un dedito, ya, súper. Muy agradecido por la convocatoria. Hay 155 personas conectadas hoy día, así que voy a tratar de que este seminario sea interesante para que valga la pena estar invirtiendo su tiempo, su valioso tiempo en esto. Y estoy feliz también y muy entusiasmado porque esto es como un poco el juego previo para el Congreso, que creo que va a estar maravilloso. Viene de muy cerca la recomendación, pero hemos estado trabajando arduamente para poder generar esta instancia y entregar algo que sea de calidad, junto con el contenido, junto con los expositores. Los congresos, al menos en lo personal, creo que son una instancia para reconectar también con el sentido, la motivación de lo que hacemos, y también sirve mucho para poder conectar, generar redes, pueden surgir proyectos nuevos. Yo creo que esa parte del networking, como le dicen, es algo maravilloso y que es algo que se aprovecha muchísimo. Voy a comenzar esta presentación haciéndoles una pregunta. Yo me voy a estar moviendo entre el chat, la presentación, entonces de repente me van a notar un poquito torpe por la dificultad de hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y me gustaría comenzar preguntándoles lo siguiente. ¿Abordas la sexualidad en psicoterapia para quienes hacen psicoterapia? Si me pueden dejar en el chat. Ya. Sí, sí, a veces, aún no, depende del paciente, siempre, no, sí, sí, con varias i, no, depende del motivo de consulta o si está relacionado, sí, sí, nos dice Denise, sí, nos dice Juan Francisco, Grace nos dice depende de la sesión, Tamara cuando el paciente lo quiere abordar, sí, Eduardo nos dice no. Ya, súper. ¿Están repartidas las respuestas? Hay algunas personas que sí, otras personas que no. Ahora, esta pregunta tenía una trampita, porque si nosotros pensamos en qué es la sexualidad y entendemos que la sexualidad es una cualidad, una dimensión, un aspecto central de todos los seres humanos, de todos quienes estamos acá hoy día también, de todas las personas con las que trabajamos, y una dimensión que está presente a lo largo de todo el ciclo vital, desde el día uno, incluso antes, incluso desde la vida intrauterina, hasta el último día en el que estamos en este planeta, que sí, abarca el sexo, abarca las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la creatividad, la fantasía,
la reproducción, algunas veces, se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, conductas, prácticas sexuales, roles, relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir a todas estas dimensiones, no todas ellas las estamos experimentando, las estamos expresando siempre. Pero la sexualidad, al ser algo que nos conforma, que es parte de lo que somos, está siempre presente. Nosotros en este momento todos estamos viviendo y estamos expresando nuestra sexualidad. Si limitamos el entendimiento de la sexualidad a las prácticas sexuales, porque hay veces que se piensa que sexualidad es igual a prácticas sexuales, ¿ya? Pero la sexualidad es mucho más que eso. Ahora, claro, si la limitáramos solamente a prácticas sexuales, quizás ahora no todos estamos experimentando al menos esa dimensión, o al menos las personas que están con las cámaras prendidas y que yo puedo ver de aquí para arriba lo que están haciendo. No sé qué pueda estar pasando eh, más abajo de lo que se logra ver, ¿ya? Y la sexualidad está influida por una interacción y por un entramado de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos, espirituales. Forma parte de toda esa red, de todo ese entramado, esta dimensión y esta cualidad inherente que está enraizada en todos nosotros también. Como dice Esther Perel, la sexualidad es mucho más que el acto sexual, es la energía vital que nos conecta con nosotros mismos y con los demás. Entonces ahora les voy a hacer exactamente la misma pregunta. ¿Abordas la sexualidad en psicoterapia? Si me pueden dejar en el chat. Sí, 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 sí. Ya, súper. Ahí nos van respondiendo Valeria, Valentina, todas las respuestas son que sí, ¿no es cierto? Paulina, directamente no. Lo que sea referente a la identidad siempre, ahora cómo se manifiesta depende si el paciente quiere abordarlo. Perfecto. Ya, ahora entonces cuando entendemos la sexualidad como esta dimensión inherente y algo que está siempre presente y que va mucho más allá de las prácticas sexuales, podemos entender que sí, que siempre la estamos abordando, ¿ya? Ahora, quizás, como nos decía una de las colegas cuando dijo no directamente, quizá eso puede tener relación con no preguntar, por ejemplo, sobre prácticas sexuales, sobre conductas, sobre preferencias, etcétera, pero de manera entonces indirecta ahí podríamos decir que de todas formas se está abordando. Y esto en términos generales, y no solo en el trabajo ya más directo con la sexualidad o lo que nosotros podríamos llevar a un nivel más concreto aún pensando en la terapia sexual, es algo muy importante de integrar en nuestro trabajo, que es el modelo biopsicosocial, esta aproximación biopsicosocial. Como dice ahí, la perspectiva contemporánea ampliamente aceptada para conceptualizar las conductas, el funcionamiento sexual de las personas y la expresión de género es el modelo biopsicosocial. Este modelo nos permite comprender el sentido experiencial de las personas a través de un marco que tiene en cuenta las complejas relaciones entrelazadas entre su biología, psicología y el mundo social que las rodea. Obviamente que dependiendo de nuestra formación, nuestra profesión, vamos a hacernos más o menos cargo de una u otra dimensión, pero de todas maneras es muy importante tenerlas todas en consideración
siendo responsables también y siendo conscientes de cuáles son nuestros límites en cuanto a nuestra práctica. Y considerando aquí que los factores biológicos, por ejemplo, incluyen eh, el sexo asignado al nacer, nuestra genética heredada, la forma en que funciona nuestro cerebro, que ahora tiende a darse muchas veces a darse mucha relevancia a cómo funciona el cerebro, y que está muy bien, y a mí en lo personal me parece muy interesante lo que se puede aportar desde las neurociencias, por ejemplo, pero ahí podemos ver súper claramente cómo no nos podemos quedar solamente en eso. Porque, por ejemplo, si nosotros estudiamos el cerebro humano y llegamos a una comprensión profunda del funcionamiento cerebral, de las redes neurológicas, neuronales, de cómo funcionan los neurotransmisores, la sinapsis, etcétera, eso nos va a entregar una información valiosa. Pero el cerebro no funciona igual que un computador. Y hay veces que se usa la analogía de comparar el cerebro con un computador. Si bien nos puede simplificar algo la información, es bastante diferente cómo funciona el cerebro. Porque yo hoy día estoy usando mi computador acá, estoy sentado en mi escritorio, en mi casa, y si yo mañana me llevo mi computador a la plaza de la esquina, mi computador va a funcionar exactamente igual. Y si me llevo mi computador al sur de Chile, va a funcionar igual. Si me lo llevo al norte, también. Si me lo llevo a México, que sé que hay muchas personas de México hoy día también en este seminario, el computador va a funcionar igual. Si me lo llevo a Turquía, va a funcionar igual. Va a funcionar igual de noche, de día, en la mañana, en la tarde. Va a funcionar igual si es que el lugar en el que lo uso está en el contexto de un país comunista o un país musulmán o un país laico, etcétera. Pero el cerebro no funciona igual. El cerebro también es muy sensible al contexto, ¿ya? Y en ese contexto también es importante considerar el contexto cultural más macro, pero también el contexto particular de cada persona, el lugar donde habita, los vínculos que construye, que tiene, que mantiene, el tipo de trabajo que realiza, a dónde llega al final del día, hacia dónde va, etcétera. Ahora, yéndonos al título del seminario, que justamente la idea es abordar estos cuatro pilares de la salud, los podemos separar y podemos hacer esta distinción de las distintas dimensiones, pero es súper importante, de nuevo, entender que están todos relacionados, interrelacionados. Y, por ejemplo, partiendo con la salud física, se ha visto, por ejemplo, que la alimentación, los alimentos ultraprocesados, que son alimentos que consumimos muchas veces, al menos yo tengo que admitirlo, consumo muchas veces alimentos ultraprocesados, que me he ido dando cuenta tristemente de que muchos de los alimentos que consumimos son ultraprocesados, alimentos que yo pensé que no eran tan ultraprocesados y lamentablemente sí. Pero, por ejemplo, ahí hay investigaciones que muestran que el consumo perdón, de alimentos ultraprocesados aumenta entre un 20 a un 50% el riesgo de síntomas depresivos. Entonces, bueno, parece que incluso la alimentación tiene que ver con nuestra salud mental, y una de las características de un cuadro depresivo propiamente tal es que también afecta la esfera sexual, por ejemplo, en relación a la anedonia, con esta dificultad de poder disfrutar de experiencias placenteras. Muchas veces también se ve afectado el interés o el deseo sexual, la excitación.
Entonces ahí podemos ir tomando cualquiera de estas dimensiones y podemos ir viendo cómo se va relacionando con las otras. Ahora, es importante acá entender entonces la salud sexual como parte de la salud general, del bienestar general. Y para esto el primer paso es replantear nuestras ideas sobre la salud general. En el mundo occidental tendemos a valorar lo medicalizado y nos hemos ido interesando más en las ideas de cura y muchas veces la cura entendida como la reducción de síntomas. Y está muy bien, podemos reducir síntomas, pero hay veces que no es suficiente con reducir síntomas. Hay algo que falta y que es importante también que lo consideremos. También pasa que muchas veces cuanto más fácil sea la cura, mejor. Por ejemplo, tomar una pastilla. Aquí vemos este concepto de la medicalización, ¿no es cierto? Y nuestra sociedad ha desarrollado el concepto de salud como sinónimo de salud física. Generalmente se tiende a asociar salud como sinónimo de salud física. Entonces hay un énfasis muy marcado en comer razonablemente bien, hacer ejercicio, tener una higiene básica, lavarse los dientes, hacerse chequeos médicos de vez en cuando, y todo esto obviamente es muy importante, es fundamental, pero no es cuidar nuestra salud y nuestro bienestar de manera integral, global, porque nuestra salud física es solo uno de los cuatro pilares de nuestra salud y de nuestro bienestar, ¿no es cierto? Ahora, estos cuatro pilares que están ahí, yo después les voy a compartir la presentación por si quieren tener ese contenido. No están enumerados en ningún caso por orden de importancia. Los cuatro pilares de la salud son igualmente importantes y es importante entonces también que los cultivemos y que los cuidemos de manera regular. Nuevamente, en términos generales, en nuestras sociedades occidentales hemos logrado separar los cuatro pilares de la salud de acuerdo con las especialidades profesionales. Entonces, muchas veces un médico es un especialista en salud física y muchas veces en un área específica de esa salud física, pero no tanto en la salud mental o puede tener una formación también muy deficiente en salud mental o si es que pensamos en sexualidad en la carrera en pregrado, generalmente está ausente en la temática de la sexualidad. En psicología también, en pregrado, muy excepcionalmente está dentro de la malla y generalmente cuando se aborda es en algún ramo electivo. Yo tengo la suerte, el privilegio de hacer clases en una universidad donde está incorporado el ramo, pero claro, es un ramo electivo, cosa que a mí me parece que no debiese ser así, pero vamos avanzando de a poco y creo que también este tipo de instancias, que ustedes estén acá hoy día, por eso para mí también es tan importante el Congreso, porque nos ayuda a seguir avanzando. Entonces, como les decía, pasa mucho esto que el médico especialista en la salud física, particularmente en un área específica o en una parte específica del cuerpo, un psicoterapeuta tiene mucho conocimiento en salud mental, pero puede que no tenga mucho conocimiento en salud física o sexual. Hay veces que un especialista en salud sexual puede tener mucho conocimiento en enfermedades o infecciones de transmisión sexual y, por ejemplo, en el sistema reproductivo, pero puede que no sepa tanto sobre la mente erótica, la creatividad, las emociones. Entonces, desafortunadamente, aquí también pasa que con la salud espiritual se deja de lado como algo que es de personas alternativas o muchas veces se percibe como algo que no tiene cabida como parte de este concepto de salud o de bienestar, ¿ya? Porque también hay veces que se tiende a pensar lo espiritual netamente como parte de
alguna religión formal, me refiero, pero no necesariamente la espiritualidad se limita a eso, ¿ya? Aunque muchas personas encuentran su lugar de pertenencia y cultivan su espiritualidad a través de la religión, hay otras que lo hacen en la naturaleza, en el contacto con otras personas, en el cómo se levantan cada día y salen al mundo y cómo viven su vida en el día a día, en lo cotidiano. Entonces acá es importante considerar que la salud espiritual tiene que ver con la necesidad humana fundamental de conexión, de pertenencia, de creación de significado, sea cual sea la forma que adopte. Y yo por mucho tiempo también fui algo reacio a integrar esta dimensión en la terapia. Más que conscientemente reacio, no era algo que tuviera en el mapa. Quizás abordaba todas las otras dimensiones, pero muchas veces lo espiritual lo dejaba fuera. Y es tan importante, tan valioso el incorporar esa dimensión, sobre todo incorporarla en relación al sentido, al propósito que tienen las personas. Y después yo les voy a mostrar un poquito cómo lo integro también cuando consultan por alguna dificultad en el ámbito sexual, que uno podría decir quizás, bueno, pero ¿qué puede tener que ver la sexualidad con lo espiritual y con esta búsqueda de sentido, de propósito? La verdad es que puede tener mucho, mucho que ver, ¿ya? Entonces, acá si queremos replantear nuestra comprensión de la salud, del bienestar, necesitamos reintegrar estos cuatro pilares de la salud para nosotros, para nuestra vida, para las personas con las que nos relacionamos y también con las personas que trabajamos. Y aquí la sexología nos entrega la posibilidad de integrar estos cuatro pilares con más éxito, de manera más efectiva también. Aunque claramente hay mucho margen de mejora, pero nos entrega esa posibilidad. Y esta es una de las muchas razones por las que me gusta tanto lo que hago, porque lo disfruto tanto y porque también disfruto tanto en instancias como esta y poder compartir algo de lo que sé con ustedes hoy día. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué son importantes los aportes que nos puede entregar la sexología? Y con esto no quiero decir que sea necesario que todas y todos se formen en sexología, pero es una posibilidad. Y porque es importante también tener presente que de manera directa o no, como veíamos al principio, estamos trabajando con la sexualidad. Hay distintas razones y una tiene que ver con esto. Ahí yo le puse el título como TikTok Therapy. Por suerte todavía no aparece ese modelo de terapia. ¿Y por qué? ¿O cuál es el problema acá? El año pasado la plataforma de atención médica virtual PlushCare analizó 500 videos de TikTok que tenían los hashtags Mental Health Tips como tips o consejos de salud mental y Mental Health Advice, que sería como consejos de salud mental, pidiendo a profesionales que los evaluaran en cuanto a precisión y riesgo potencial. Y ahí están los resultados: 83,7 eran engañosos, 31% contenían información inexacta, 14,2 incluían consejos potencialmente dañinos. Yo no conozco algún estudio similar en Latinoamérica, me parece que sería súper interesante hacerlo. Yo la verdad que no me meto mucho a TikTok, ¿ya? Pero hay veces que veo Reels o hay veces que yo soy más usuario de Instagram y también me llegan mensajes, videos que yo prefiero pensarlo desde buena fe, que es con la mejor intención, pero hay veces que con la mejor intención obtenemos los peores resultados, parafraseando a Oscar Wilde, ¿ya? Entonces, esto es algo importante y yo creo que si hiciéramos este estudio y buscáramos estos tips o consejos en relación a sexualidad,
encontraríamos millones y tiendo a pensar que muchos serían engañosos, muchos podrían contener información inexacta o podrían incluir consejos potencialmente dañinos. El trasfondo cultural e intelectual de nuestra práctica clínica, en términos generales, siempre es relevante, ya sea facilitando o dificultando nuestros esfuerzos. En lo que respecta puntualmente a la sexualidad, en este momento, curiosamente, estamos viviendo algunos efectos algo paradójicos, porque aumenta la probabilidad de que los individuos o parejas busquen ayuda profesional para sus problemas sexuales. Las personas saben que hay profesionales que pueden ayudar. Hay mucha publicidad en las redes sociales, en todas partes, de eh, profesionales que pueden ayudar en distintas problemáticas, pero esto al mismo tiempo puede obstaculizar nuestros esfuerzos para ayudarlos. ¿Por qué? Porque en todas partes se habla de sexo, y en un mundo donde la información aumenta y al mismo tiempo la atención, la capacidad de mantener la atención sostenida va disminuyendo, y donde también muchas veces la importancia de la veracidad de la información es irrelevante. Entonces, esto puede terminar siendo un tremendo problema, ¿ya? Ahora hay muchas más personas que están abiertas a consultar. Se ha normalizado también más la sexología, las sexólogas, los sexólogos. Yo cuando empecé, al menos acá en Chile, era algo muy desconocido, y claro, cuando yo me acuerdo en la universidad, que al principio me preguntaron, creo que fue el director de carrera, y nos preguntó, bueno, ¿y ustedes qué quieren hacer cuando salgan de la carrera? Y yo dije, yo quiero ser sexólogo. Y todos me miraron, que se pegó en la cabeza y se reían y pensaban que era chiste, que era broma, que no estaba hablando en serio. ¿Ya? Eso ha ido cambiando ahora. Si alguien da esa respuesta, espero que no se rían y que sea parte de lo que se puede esperar. Yo me podría seguir alargando muchísimo de por qué es importante en este momento poder aportar en el bienestar sexual de las personas como parte de este bienestar integral. Pero quiero ir resumiendo porque me podría alargar horas. Michel Foucault decía, la sexualidad ha sido construida en los últimos 150 años como un dominio susceptible a procesos patológicos y por lo tanto que llama a las intervenciones terapéuticas o normalizadoras. Y muchas personas parecen estar obsesionadas con esta normalidad, que a diferencia de otros ámbitos en la vida, no buscamos tanto a adecuarnos, pero acá la necesidad de ser normales es tremenda. Y quién define esa normalidad va a depender. Hay veces que es más evidente quien la define, hay veces que es menos evidente quien la define. Hay veces que la define el porno. En Chile, a falta de buena educación sexual integral, muchas personas se han educado con el porno y sus conceptos y criterios de normalidad están definidos o teñidos al menos por el porno. Y ya por último, esta frase de Giorgio Nardone. ¿Conocen a Giorgio Nardone? ¿No? El señor que está ahí en la foto. Él dice, si era fácil esperarse que del prohibicionismo sexual se derivasen formas de compensación más bien morbosas, es fácil también esperarse que de la obligación sexual se origine la incapacidad de su plena realización. Y eso es algo que se ve mucho en la actualidad, ¿ya? Eh, Ahí Diana dice, sí, lo conozco, es un buenazo. Y Alejandro nos dice, Alejandro, yo te conozco, Alejandro. Dice, sí lo conozco y lo detesto, jaja. Pues me gustaría que me comentara un poquito por qué. Eh,
ya me puedo hacer una idea de por qué, pero después sería interesante tener esa conversación. Esto del prohibicionismo sexual, hemos salido de años de represión, donde el sexo era visto como algo malo, pecado, asociado a la culpa, y ahora pasamos a esta obligación que al parecer el sexo se nos vende como lo más importante de la vida y que hay que tener mucho sexo, que eso es parte de ser libre, ¿ya? Eso es parte del empoderamiento que entonces nos genera una paradoja, porque es como para ser libre tienes que, ya con tener que, se genera la imposibilidad de esa libertad. Entonces esto al final deja a muchas personas sintiéndose solas, alienadas, defectuosas. Las personas en todas partes están seguras de que tienen menos sexo que el resto, menos orgasmo, más dificultades de rendimiento y muchas personas también creen que tienen problemas únicos. Y esa soledad y ese creer que tengo un problema y un defecto que es solo mío es muy doloroso, genera mucho sufrimiento. Entonces, ahí también, yo agradezco lo que ha pasado con la visualización de distintas dificultades, porque, por ejemplo, eh, el vaginismo era una disfunción sexual relativamente frecuente, pero de la que hasta hace poco tiempo se hablaba muy poco y era muy desconocida, y muchas mujeres, muchas personas, muchas parejas la vivían con mucha soledad y mucha angustia, porque creían que esto era algo único, que solamente nos pasaba a nosotros. Imagínense el sufrimiento que puede generar eso. Y entonces aquí, ¿por qué es importante la sexología? Por una parte, porque la sexología lidera la comprensión del deseo, la excitación y las conductas sexuales. También nos permite romper tabúes, desmiente mitos sobre el género, la sexualidad, la diversidad relacional, la diversidad sexual. Promueve el derecho humano al placer sexual y la autonomía en las relaciones. Reduce el estigma y combate la desinformación sobre conductas sexuales no normativas. En la era digital, el sexo es un tema afectado por la pseudociencia, por la desinformación, por la terapia de TikTok. Y muchas personas confunden opiniones con hechos y no verifican las fuentes confiables. Entonces acá la sexología nos puede aportar al fomentar el pensamiento crítico y una comprensión basada en evidencia para construir una sociedad más inclusiva, más informada o mejor informada y también para poder potenciar el bienestar sexual que de nuevo está relacionado con todo nuestro bienestar de manera integral. ¿Qué es la sexología? En este contexto la podemos entender como el estudio científico del hecho de los sexos y sus consecuencias. Se trata de una disciplina que abarca los fenómenos relacionados con el sexo y la sexualidad desde diversas perspectivas como la anatómica fisiológica, psicológica y patológica, cultural, sociológica, eh, política, económica, filosófica, antropológica. Yo creo que mientras más saberes se integren y se junten en la mesa a conversar, se nutre más la disciplina, ¿ya? Algunas de sus áreas de intervención son la educación sexual, el asesoramiento sexual y la terapia sexual. Muchas veces, cuando yo hago esta pregunta que les hice al principio, que la he hecho en algunos talleres o cursos, me he dado cuenta que se tiende a pensar que la sexualidad, si se aborda en terapia, tiene que ver con hacer o no terapia sexual, ¿ya? Pero como vimos, no necesariamente, y la estamos abordando de manera más o menos directa de todas maneras. Entonces, en ese sentido, creo que es importante entender, al menos en términos bien generales, qué es esto de la terapia sexual.
Y la terapia sexual se enfoca en abordar, prevenir y resolver problemas relacionados con la sexualidad humana y las relaciones sexuales. Dentro de su objetivo está ayudar a las personas y parejas a superar disfunciones sexuales, mejorar su bienestar sexual y fortalecer la intimidad emocional y física. Ahí hay algo importante y es que gran parte de lo que se trabaja en la terapia sexual es en el abordaje, evaluación, tratamiento de las disfunciones sexuales. ¿Y qué son las disfunciones sexuales? Son problemas, dificultades en una o más fases de la respuesta sexual. Eso se los voy a dejar planteado por ahora porque si no, después ya me tendría que pasar a qué es la respuesta sexual. Y ahí ya nos alargaríamos demasiado y nos escaparíamos del foco de este seminario. Que por mí, a mí esto me apasiona, me quedaría hablando horas, eh, pero quizás tienen cosas que hacer y más interesantes que estar escuchándome. Emplea técnicas y enfoques respaldados por investigaciones científicas y clínicas en sexualidad humana. Toma en cuenta factores biológicos como trastornos hormonales o enfermedades, psicológicos como ansiedad, trauma, etcétera, y contextuales como patrones de comunicación en la pareja, creencias culturales, prácticas religiosas, etcétera. Y en la interacción de sexología y terapia sexual, entendemos que la terapia sexual o psicoterapia sexual es una psicoterapia focalizada con objetivos limitados que va a estar basada en el marco teórico del terapeuta o la terapeuta y también basada en el marco epistemológico de quien haga terapia sexual en este caso. El enfoque principal, tratamiento de trastornos y disfunciones sexuales, como lo que yo les decía, alteraciones o dificultades en una o más fases de la respuesta sexual. Entonces acá podemos ver los trastornos del interés o del deseo sexual, trastornos de la excitación sexual, disfunciones orgásmicas, trastornos sexuales por dolor y otras disfunciones. El objetivo clave, mejorar el bienestar sexual y la calidad de vida de las personas desde un abordaje integral y personalizado. Y eso es súper importante. Y eso es súper importante no solo en el contexto de la terapia sexual, de si abordan la sexualidad de manera más directa, en términos generales, lo que se ha visto como factor clave para aumentar la efectividad en los procesos de terapia es que si bien las intervenciones estén basadas en evidencia, pero que seamos capaces de hacerlas a la medida de la persona. Y no solo las intervenciones, sino incluso el tipo de preguntas que hacemos, el tipo de palabras que elegimos, el tipo de interacción que tenemos con esa persona. Ir a la particularidad de ese ser humano particular, único. Entonces, ahí yo siempre digo que la terapia es como ir al sastre antiguo que te tomaba las medidas del traje y que todo lo que hacía era para hacerte ese traje específicamente a la medida para ti. La terapia no es H&M o Zara, siendo que yo creo que una vez en mi vida me hice un traje con sastre y el resto de mi vida creo que me he vestido en Zara y en H&M, pero para vestirse está muy bien. Ahora, en el contexto de la terapia es distinto. Algunas preguntas que son útiles y que yo quiero compartir con ustedes, que las primeras que les voy a compartir están más relacionadas con el abordaje ya más directo de problemáticas o dificultades sexuales, ¿ya? Pero que también, si comienzan a abrirse a la posibilidad de abordar esto de manera más directa, les pueden resultar bastante útiles. De nuevo, yo les voy a compartir la presentación y van a tener estas preguntas y todo este material. ¿Cuándo comenzó el problema? ¿Apareció de manera súbita o se fue desarrollando en el tiempo? ¿Qué curso ha seguido el malestar? ¿Se ha mantenido, agravado, es intermitente o recurrente?
¿Existieron cambios importantes en tu vida? ¿Aparecieron enfermedades u otras situaciones de manera cercana a la aparición del problema? ¿Consideras que el problema ha existido desde siempre? Por ejemplo, desde el inicio de tus relaciones sexuales o comenzó a manifestarse desde un tiempo a esta parte. Esa pregunta en particular nos permite diferenciar si se trata de una eh, disfunción primaria o secundaria. Cuando es primaria es desde el inicio de las relaciones sexuales y secundaria es cuando comienza a presentarse desde un tiempo a esta parte. Aparece en todas las circunstancias. Esto nos permite también diferenciar si se trata de una disfunción sexual global o generalizada o se limita a determinadas situaciones, sería una disfunción situacional. ¿Estás satisfecha, satisfecho con la calidad de tu vida sexual? ¿Qué la haría mejor? ¿Estás satisfecha, satisfecho con tu nivel de deseo o interés sexual, con la frecuencia de relaciones sexuales? ¿Experimentas dolor en las relaciones sexuales? ¿Estás satisfecha, satisfecho con la calidad general de tu vida sexual? ¿Tienes dificultad para excitarte mentalmente o subjetivamente? ¿Tienes dificultad para excitarte físicamente y lograr la lubricación vaginal o la erección? ¿Tienes dificultad para alcanzar el orgasmo? ¿Estás satisfecha, satisfecho con tu capacidad de obtener y mantener la erección? ¿Tienes alguna dificultad para eyacular? ¿Eyaculas frecuentemente, demasiado rápido, sin desearlo? ¿Ya? Esas son preguntas que ya nos permiten ir abordando una problemática de manera más directa y sobre todo cuando ya se ha abierto el espacio, cuando el motivo de consulta directamente tiene relación con algún problema o dificultad en este ámbito. Ahora, muchas de las preguntas anteriores son preguntas más enfocadas en el pasado y en el problema. Yo trabajo en gran parte desde un enfoque, desde el modelo centrado en soluciones, entonces me gustan mucho las preguntas centradas en soluciones. ¿Cuáles son estas? Ejemplos. ¿Qué has intentado hacer para solucionarlo? ¿Qué de eso que has intentado ha sido útil, aunque sea en un grado mínimo? Porque muchas veces las personas dicen, lo he intentado todo, ¿ya? He probado de todo, pero nada me ha funcionado. Hay veces que si comenzamos a indagar un poquito, podemos ver que quizás sí, no resolvió el problema completamente, porque si no, no estaría consultando, pero quizás sirvió algo, un poquitito, y podemos entonces empezar a indagar qué fue eso que hizo, qué diferencia generó, etcétera. ¿Cuándo ha disminuido o se ha vuelto menos intenso el problema? ¿Qué hiciste tú para que eso ocurriera? ¿Qué podrías hacer que sea de utilidad y que no has estado haciendo hasta ahora? ¿Qué te gustaría experimentar en lugar del problema? Ahí estamos llevando a la persona al futuro deseado, ¿ya? Y si se dan cuenta, todas estas preguntas las podemos hacer en relación a cualquier situación, no tiene por qué limitarse a una dificultad o disfunción sexual, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que se piensa que las dificultades sexuales son como de otro planeta y no son tan de otro planeta. La forma en que nosotros podemos ir indagando, las preguntas que podemos hacer, qué es lo que está a la base muchas veces de las disfunciones o dificultades sexuales, es muy parecido a lo que está a la base de otro tipo de dificultad. ¿Ya? Muchas veces está presente la ansiedad, muchas veces está presente la evitación, muchas veces está presente, eh, están presentes distintas creencias limitantes, muchas veces está presente la rumiación constante del problema. Entonces no es muy diferente. Excluir la sexualidad de nuestra práctica es como leer una novela y omitir un capítulo importante. El relato no está completo y dejamos a nuestros pacientes con preguntas sin resolver. Como profesionales tenemos la responsabilidad de abrir ese espacio y facilitar el diálogo, porque si nosotros no lo hacemos, tal vez nadie más lo haga. Y hay veces que ese encuentro
esa posibilidad de una persona de acceder a una terapia es la única posibilidad que va a tener. Y quizás, les voy a poner un ejemplo, quizás eh, esto es algo que se ve con menos frecuencia, pero creo que tiene que ver mucho con cambios socioculturales y en parte con lo que ha generado el feminismo, pero antes era súper frecuente mujeres mayores que se murieran sin haber tenido un orgasmo en la vida. Y quizás esa mujer que va a la consulta y nos habla de distintos temas, pero no se atreve a hablarnos de esto. Y nosotros no abrimos ese espacio. Y nunca se abrió ese espacio y esa mujer nunca tuvo la posibilidad de experimentar algo tan maravilloso como un orgasmo. ¿Ya? No es que con esto también empecemos a problematizar y a buscar problemas donde no los hay y ahora otra obligación más que, oiga señora, usted tiene que tener un orgasmo antes de morirse, pero al menos abrir esa posibilidad. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Ya? Y acá yo les voy a comentar algunas preguntas que resultan útiles en el contexto eh, de no estar abordando la sexualidad de manera tan directa, de no estar abordando, por ejemplo, una disfunción sexual o cuando vienen con un motivo de consulta explícitamente relacionado con esto, es abriendo ese espacio de permiso, ¿ya? Este concepto de permiso yo lo tomo desde el modelo PLICIT, ¿ya? Que es un modelo de intervención escalonada con distintas fases para poder integrar la vida sexual de las personas en distintos contextos terapéuticos. Muchos problemas sexuales son causados o mantenidos por la ansiedad, culpa o inhibición. Que nosotros permitamos al consultante expresar sus preocupaciones ayuda a que se sienta normal y aceptado. Si tiene alguna patología o sigue un tratamiento farmacológico, se puede empezar con preguntas abiertas que generalizan situaciones, utilicen estadística o expliquen preguntas rutinarias. Eh, Perdón, yo no estoy viendo el chat. Ahora lo vi por suerte. Ignacio pregunta cómo se escribe el nombre del modelo. Ahí Alejandro, muchas gracias. Plicit. Plicit, que es del acrónimo, la P es de permiso, permission en inglés, LI, que es limited information, información limitada, la SS es de specific suggestions, como sugerencias específicas, y la IT es de intensive therapy, de terapia intensiva, que es cuando ya o derivamos o si es que trabajamos en terapia sexual, trabajamos entonces en el abordaje ya en una terapia más focalizada. Entonces, ejemplos de cómo podemos abrir este permiso. Yo siempre pregunto a mis pacientes si tienen algún problema sexual, ya que la salud sexual es una parte importante del bienestar integral de las personas. Así podemos hacer la introducción. Con personas más jóvenes, podríamos plantearlo así. A tu edad es normal experimentar muchos cambios y algunos se relacionan con la sexualidad. Esto puede generar inquietudes o preocupaciones. ¿Hay algo que te gustaría preguntarme o que conversemos? Es muy frecuente sentir nervios o no saber muy bien qué hacer en las primeras relaciones sexuales. Si tú tienes algún problema o te ocurre alguna vez, me lo comentas y buscaremos una solución. Es muy frecuente que las personas que, a ver, al menos algo que yo hago de manera rutinaria es preguntar si es que están tomando medicamentos de manera regular. Entonces, dependiendo de lo que estén tomando, o también si es que hay alguna condición médica, dependiendo también de cuál sea la condición médica, podemos abrir el espacio y, por ejemplo, eh, diciendo hay un alto porcentaje de personas que cuando toman este tipo de antidepresivo tienen algunos cambios en la esfera sexual. Ni siquiera le estoy sugiriendo problemas, algunos cambios en la esfera sexual. ¿Hay algo que hayas notado tú? ¿Hay algo que te gustaría comentarme? ¿Ya? Solo vamos a hacer de manera muy sutil y hablándolo desde lo más general, externo, a lo más interno y más enfocado en la persona. Eso hace que
resulten mucho menos amenazante que a veces hacer la pregunta tan directa, ¿ya? Sobre todo cuando el motivo de consulta no es directamente relacionado con esto, ¿ya? Entonces, acá es importante, quiero reforzar la idea de que la sexualidad no es un aspecto aislado del ser humano, es un reflejo de nuestra historia, de nuestras emociones, de nuestro bienestar integral. Entonces, nosotros como profesionales de salud tenemos el deber, creo yo, y al mismo tiempo el privilegio. Yo lo veo así, lo veo como una posibilidad maravillosa, no como algo amenazante, como abrir una caja de Pandora, que he escuchado muchas veces. Está eso como, prefiero ni meterme ahí porque me voy a meter en un problema. Entonces, tenemos esa posibilidad de abrir ese espacio y de poder hacerlo con la misma importancia y apertura con la que hablamos de cualquier otro aspecto de la vida de nuestros pacientes. Así como les preguntamos sobre su salud física, sus relaciones, sus intereses, motivaciones, el área laboral, académica, es importante también que consideremos esta dimensión. Y al hacerlo, podemos acompañar a las personas a que se respondan preguntas como esta. Esta es una de tantas. Por ejemplo, responderse qué tipo de sexualidad quieren vivir, por qué es importante el sexo en sus vidas y preguntarles, por ejemplo, ¿por qué tienes sexo? Y yo les quiero hacer esa pregunta a quienes puedan compartir en el chat. Cuando tienen sexo, si tienen la suerte de tenerlo, sexo, ahora lo estoy limitando y conceptualizando como prácticas sexuales, relaciones sexuales. ¿Cuál es la motivación para hacerlo? Si me pueden dejar alguna respuesta en el chat, se los agradezco. Ya. Disfrutar, placer, conexión, intimidad, además de sentirme conectada con mi pareja, para vincularme con mi pareja, para destensarme, deseo, placer. Espérame, acá el de Ligia. Intimidad y placer, además de sentirme conectada con mi pareja, compartiendo un espacio y mil formas. Mira qué bonito. Contacto físico, apego, placer, felicidad, necesidad, satisfacción, placer, para conectarme con mi pareja desde una sensación de placer, de destape de honestidad, donde pueden explotar nuestras sensaciones en conjunto para estar conmigo y con él. Por placer, deseo, momento de conexión o relajo. ¿Se fijan los conceptos que están acá? ¿Se fijan la cualidad que tienen? Hablan de placer, de confianza, de conexión, de disfrutar, de entrega. Y muchas veces, y tristemente, las personas viven su sexualidad enfocadas en rendir. Y si nosotros pensamos, las disfunciones sexuales en su gran mayoría son el no cumplir con los criterios de cierto tipo de rendimiento. Entonces las personas, ¿qué es lo que anhelan profundamente? Buscan esa conexión, buscan esa intimidad, buscan ese placer, buscan sentirse vivas, sentirse deseadas, queridas, aceptadas, pero tristemente se enfocan en otras cosas que tienen que ver con la erección, la frecuencia, la duración, los orgasmos,
el cuerpo que tiene que ser de cierta manera, con un rendimiento muy estricto. Entonces, poder acompañar a las personas a liberarse de eso y poder realmente conectar con todas esas cosas tan bonitas y esenciales de lo que somos, para mí es un tremendo regalo y creo que no lo podemos desperdiciar. No existe una separación entre la mente y el cuerpo, ni entre la emoción y la razón. Todo está interconectado. Y este creo que es un mensaje que resume un poco lo que quería transmitir hoy día. La mente, el cuerpo, la emoción, la razón, el contexto en el que habita esa mente, ese cuerpo, esas emociones, esas razones, los vínculos, está todo interconectado, ¿ya? Y de nuevo, es importante que nosotros seamos responsables y seamos conscientes de dónde están nuestros límites, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros podemos trabajar, qué no, cuándo podemos derivar a otra persona? Pero abrir ese espacio, me refiero específicamente al espacio de la sexualidad, estamos haciendo un tremendo aporte. De nuevo, puede ser que si no se hace en esa ocasión, no se haga nunca. Y finalmente mi invitación, y pongo esa imagen que apunta a distintas direcciones, porque eso también es algo que nosotros podemos potenciar en la terapia, que las personas conecten con ese sentido. Se fijan que esas flechitas marcan una dirección, marcan un sentido, no marcan un lugar, una meta. Y vivimos la vida en general súper enfocados en objetivos, en metas, con esas cosas que pueden ser súper importantes y significativas, pero son todas esas cosas que nosotros podemos sacar de una lista de pendientes. Y vamos tachando de la lista de pendientes, pero cuando vamos tachando y esas cosas no están teñidas o sostenidas por un sentido más profundo, nos generan un vacío también muy profundo. Y en la sexualidad pasa mucho eso. De nuevo, en relación a este foco en rendimiento, en objetivos, en metas, pero ¿cuál es el sentido más profundo? ¿Qué es lo que realmente busco? ¿Qué es lo que realmente anhelo en ese espacio? Entonces mi invitación es a que esta conversación, lamentablemente ha sido más un monólogo que una conversación, no solo quede acá, que no sea una cosa de un día y que sea el inicio de una práctica clínica más completa, más humana, más conectada con la realidad total, con la experiencia global de nuestros pacientes. Muchas gracias. Vamos a dejar un espacio para preguntas, si entiendo. Así es. Muy bien, profesor, muchas gracias. Muy activo el chat ahí, estuve bien pendiente, leyendo también, agradecer también al profesor que se dio el tiempo mientras, ¿verdad? Presentaba también de estar pendiente al chat. Entonces vamos a pasar, como bien dice el profesor, al momento de las preguntas, agradeciendo a todos también la excelente ponencia del profesor. Levantemos la mano acá en Zoom para quien les quedó alguna duda, mencionar algún o consultar sobre algún modelo, etcétera. Preguntaban del modelo, lo voy a dejar escrito acá. Eh, Explicit. Muchas gracias, gracias María, Lorena, Marilyn, Selena, Fernanda. Muchas gracias. Súper. Esto es muy rico recibir esos mensajitos. Acá Camila, no sé si puedo tomar una pregunta que está ahí, Claro Rodrigo. que sí. Sí, claro que sí, Camila profesor. dice, mi duda acerca de la masturbación, ¿será dañina si se está en relación de pareja?
Camila, yo te voy a dar la explicación y lo que se sabe desde la ciencia, porque ahí también es súper importante que tengamos en consideración que hay aspectos culturales, hay veces que hay aspectos religiosos que van a hacer que la experiencia, sí, el cómo la persona vive una u otra práctica sexual va a estar muy teñido en función de eso, ¿ya? Hay personas para las que la masturbación es un pecado, por lo tanto sería, entre comillas, dañina por lo que le pueda generar emocionalmente, ¿ya? Ahora, en términos físicos, es una práctica saludable, es una práctica que permite el autoconocimiento, ir conociendo la propia respuesta sexual, ir conociendo también qué es lo que me genera placer para poder después compartir o generalizar ese conocimiento eventualmente con un otro. Y respondiendo específicamente a tu pregunta, ¿será dañina si está en una relación de pareja? Lo que se ha visto es que las parejas que tienen mayores niveles de satisfacción sexual, que tienen una vida sexual activa entre ellos, también tienen una cierta frecuencia de práctica masturbatoria en solitario, cada uno por su parte. ¿Ya? Pero no, va a depender también del contexto. Ahí a mí me ha tocado verlo en consulta, que aparece esta idea de, bueno, pero si me tiene a mí, ¿por qué se va a masturbar? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí es dañina, de nuevo, va a depender mucho de cuál sea la concepción que tenga cada persona, cada pareja. Incluso hay personas que ven la masturbación como una infidelidad, como un acto de traición. Importante ahí también tenerlo en consideración. Y lo último, que esto creo que puede servir para distintos ámbitos, en la terapia en general, pero sobre todo en la terapia sexual. De nuevo, voy a la importancia de el sastre antiguo, de las intervenciones, las sugerencias a la medida y específicas para cada persona. Yo muchas veces cuento el caso de una mujer que vi, yo creo que los primeros meses que estaba trabajando, haciendo terapia sexual, y claro, ella en algún momento me comentó que venía de un contexto bastante religioso, ella también era bastante creyente, muy de ir a misa los domingos, etcétera. Y parte de su motivo de consulta, pero gran parte tenía que ver con que ella nunca había tenido un orgasmo, ¿ya? Nunca con ningún tipo de estimulación. Entonces ahí, volviendo un poco a los conceptos que vimos, sería una anorgasmia primaria, porque es desde siempre, generalizada, porque no había tenido orgasmo en ningún contexto con ningún tipo de estimulación. Y dentro de lo que nosotros vemos que está indicado, sugerido y que tiene evidencia, es que la manera más efectiva que una mujer aprenda a tener orgasmos, si es que nunca los ha tenido, es primero con la autoestimulación y que después se generalice ese aprendizaje a una relación con un otro. Entonces yo sin ser muy considerado con el contexto, con lo que me había planteado de sus creencias y su apego a la religión, le sugerí que se masturbara. Se lo planteé en la primera sesión como tarea, yo motivadísimo como con el furor curandis, fantástico. Esto es sin también preguntarle cómo se sentía respecto a esa sugerencia, a esa indicación, siendo un poco sensible a eso, porque eso es lo que nos decía la evidencia, esto funciona. Entonces, de nuevo, es muy importante, no, la paciente no volvió nunca más. ¿Ya? Con eso le hago el resumen de la historia. Me puedo quedar con la duda de que quizás me hizo caso y tuvo un éxito maravilloso, pero tengo la sensación de que no, de que no volvió porque esa indicación no fue a la medida en lo absoluto. Aquí Catalina, profesor, en el chat pregunta, ¿se puede considerar una relación sexual con uno mismo la práctica masturbatoria o es algo aparte?
Es que más que relación sexual es una práctica sexual, ¿ya? La masturbación está dentro de las prácticas sexuales. Porque en general cuando hablamos de relación implica un A y B que interactúan y que se relacionan, ¿ya? Pero es una práctica sexual la masturbación. Súper. Quiero rescatar también un comentario, no es pregunta, pero Paula ahí muy asertivamente escribe, gracias, soy fisioterapeuta en suelo pélvico, llegan muchos casos de disfunciones sexuales, por eso me interesa aprender más para complementar y ayudar a mis pacientes. Oye, me encanta Paula, yo lo estaba comentando la otra vez, que las fisioterapeutas en suelo pélvico son tan comprometidas con lo que hacen, porque me toca tanto en, de nuevo, cursos, talleres, etcétera, siempre están ahí presentes. Con las matronas también me pasa, he identificado ahí, en esos dos ámbitos, mucho compromiso con lo que hacen, así que feliz de haberte tenido acá, Paula, y gracias a ti por tu mensajito también. Muy bien. Agradecer también a las más de 200 personas que estuvieron aquí presentes, ¿cierto? Participando ahí activamente. Fue una tremenda jornada. Ahí siguen las palabras, ¿verdad? Y las frases de agradecimiento. Profesor, si le parece, le dejo el momento final antes de finalizar la grabación. Unas palabras al cierre, una invitación. Mm, Sí, Abierto me para... voy súper agradecido. Estoy ahí leyendo los mensajitos. Ahí están comentando del caso que les comenté. Eh, y de nuevo, hay tanto que nosotros podemos aportar, que podemos hacer, y sin necesariamente, y acá quizás me estoy tirando piedras sobre el propio tejado, porque soy director del diplomado de sexología clínica, pero hay veces que no es necesario tener una formación tan específica, a no ser que, claro, quieran ya especializarse y trabajar en terapia sexual, etcétera, pero abrir ese espacio, ¿ya? Tener esas conversaciones, poder acompañar a la persona, decirle también desde la humildad del no saber. La verdad es que no sé mucho de eso, voy a preguntarle a un colega, voy a averiguar, o eventualmente también poder derivar cuando el caso lo amerite. Entonces, mi invitación es a perderle el miedo, ¿ya? Porque, de nuevo, creo que al contrario, esto es un regalo que tenemos que aprovechar. Así que muchas gracias y espero que nos veamos en el Congreso el día 7 de junio. Ojalá en carne y hueso acá en Santiago de Chile, y si no también para la gente que se pueda conectar online. Muy bien, entonces dejamos la invitación hecha. adipa.cl/congreso para que puedan ver todo el detalle. Vamos a tener una tremenda jornada y estamos preparando todo para que salga del más alto nivel. Que esté muy bien.